Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Gloria a Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí una vez más, haciendo una transmisión al vivo para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, para que ustedes se puedan gozar con este mensaje de la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Estaremos en breve dando un mensaje muy acelerado para que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Sin más preámbulo, estaremos orando también. Amén. Bendiciones en esta maravillosa mañana. Al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido. Gloria a Dios. Mis amados, mis hermanos en Cristo Jesús. Aquí más una vez, hermanos, aquí trayendo la palabra del Señor para que sea de mucha edificación para sus vidas, hermanos. Hoy vamos a entender esta parábola, ¿no? De Mateo capítulo 25, que es una parábola muy citada, muy hablada, ya que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué decimos últimos tiempos? Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, ¿no? Cuando la higuera de Israel florezca y se haga una nueva nación, dijo Jesús, no pasará de esa generación. El pueblo de Israel ciertamente fue destruido, se fue dispersado en el año 70 después de la era cristiana. En el año 1900, ¿no? Y pico. Entonces Israel vuelve a ser una nación. Hasta ahora han pasado 70 años. Y la palabra del Señor nos habla en Salmo 90. Dice que la generación del hombre, ¿no? Que dura solamente 70 y 80 años. Hasta el sol de hoy, que estamos en el 2020, han pasado 71 años. Podemos decir con temblor y con temor, ¿no? Que
Estamos en la generación. ¿Será que esta es la última esperanza que tenemos? 70 años, o quizás 80, unos 9 años más. Por eso dice la palabra, ¿no? Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 25, del 1 adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí nos habla la palabra del Señor de 10. Nos habla, dice que el reino de los cielos será semejante. O sea, una palabra ahí dice, ¿no? Esa palabra será una palabra futura que no se cumplió en los tiempos de los apóstoles. Por eso los apóstoles decían en Mateo 24, ¿cuáles serán las señales de los últimos tiempos? Querían verla, querían saberla, mas no pudieron verla. Y en Mateo 24 el Señor les dice, no, muchas cosas. Habrán guerras, pestes, tribulaciones, falsos profetas, falsos ungidos. Habla del anticristo. Entonces, cuando dice será, se estaba refiriendo a tiempo futuro. Los apóstoles no pudieron verla, pero nosotros estamos viéndolo en estos instantes. Cómo viene la enfermedad, cómo los terremotos afectan, cómo la situación se pone muy fea cuando no hay para comer. Por eso es la palabra del Señor, ¿no? Y las 10 vírgenes, ¿no? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ahí nos habla de 10. La palabra 10 significa totalidad. 10. 10 también representa a 10 tribus de Israel, ya que 2 tribus habían sido eliminadas, ¿no? Y quedaron 10. Pero eso dice la palabra, ¿no? Más adelante, el verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces esto dijo el Señor porque la mitad de los judíos creían en el Señor Jesucristo como Mesías, como Señor, como el Redentor de Israel y de toda la nación, de todo el mundo entero. Pero 5 de ellos dice que eran insensatos, no le creían al Señor. Pues la palabra del Señor nos habla aquí, nos da a entender muchas cosas. Pero ¿por qué aquí dice que son como vírgenes? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Está en Lucas capítulo 12, verso 35, y dice la palabra del Señor: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardando a su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y abra enseguida. Entonces, esta parábola de Mateo 25 que dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, eran personas, eran hombres, eran mujeres que estaban esperando a su Señor con sus lámparas. Pero la pregunta es, ¿qué es esa lámpara? En el Salmo 119, 105 dice la palabra del Señor, ¿no? Que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Esas personas, esas vírgenes apartadas para el Señor, son creyentes, sean mujeres o sean hombres. Por eso en 2 de los Corintios capítulo 11 versículo 2 nos habla de la siguiente manera: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un esposo para prepararos como una virgen para Cristo. Entonces el apóstol Pablo ahí dice, ¿no?, que los creyentes son como vírgenes comprometidas con el Señor Jesucristo para aquel día. Pero ¿cuál día? El día de las bodas del Cordero. Por esa razón también habla, ¿no? Mateo 25:2 dice, pero hay un problema aquí. Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Pero ahora, ¿qué quiere decir prudente? ¿Y qué quiere decir insensata? La palabra del Señor nos habla en Mateo capítulo 7 en adelante. 7:24.
Ahí nos da a entender el Señor a qué se refería con prudente e insensata. Dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Mateo capítulo 7, 24 nos dice de la siguiente manera. Dice, ¿no? Prudente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, ¿quién había sido un hombre prudente? Aquel que puso su confianza en Jesús, porque Jesús es la roca. El libro de los Salmos dice que el Dios del cielo, Él es mi roca, mi castillo, mi fortaleza, mi escudo, dice el salmista. La roca. Pedro decía que afírmense en la roca que es Cristo, decía Pedro. O sea, reconociendo su divinidad, que era también Dios, aparte que era hombre. Entonces, por eso 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Quiénes eran las prudentes? Aquellas que dicen, ¿no?, que escuchaban la palabra del Señor y lo ponían por obra. Y lo que creían, lo practicaban. Y lo que practicaban, lo enseñaban. Y lo que le enseñaban, lo vivían. Por eso dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora el insensato, pero cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquellas personas son que han escuchado el mensaje, la palabra del Señor, pero no lo viven, no lo practican, no lo enseñan. Cuando nosotros hacemos esto, el aceite se va menguando, se va acabando. Es como decir, ¿no? Tú colocas aceite en un tarro, un aceite de oliva, y con el tiempo te vas a dar cuenta que ese aceite va a ir menguando, va a ir desapareciendo. Sin que te des cuenta, el aceite se va disolviendo, desapareciendo. Por eso dice la palabra del Señor, ¿no?, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, o sea, no obedecían lo que dice la palabra del Señor. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon, dice la palabra del Señor. Cabecearon todas y se durmieron. Cuando Jesús les llevó al Getsemaní a orar a sus discípulos, ellos estaban cargados. Y les dice el Señor, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? O sea, en otras palabras, ni 1 hora puedes orar conmigo, ni 1 hora puedes clamar hacia mí. Entonces ellos estaban con sueño. Entonces puede ser que se durmieron. La persona que se duerme es aquella persona que ya no tiene interés en leer la palabra, ya no tiene interés de las cosas del Señor. Por eso Jesús decía, no, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a leer la palabra, vuelve a orar, vuelve a predicar el evangelio, a orar, a cantar para el Señor. Porque dice la palabra, ¿no?, se durmieron todas. Pero había una diferencia. Aquellas que se durmieron, una de ellas tenía aceite y otra de ellas no tenían el aceite. Una de ellas, aunque se habían dormido, aunque ya no oraban, pero seguían firmes en el camino, seguían firmes en la roca que es Jesús. Mas las insensatas, al ver que ya no leían, al ver que ya no oraban, al ver que ya no se congregaban en la iglesia, se empezaron a enfriar y ya no empezaron a practicar lo que dice la palabra del Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, dice la palabra del Señor, ¿no?
Jesús en Juan 14 dice bien claro la palabra del Señor. Juan capítulo 14 y el versículo 1 en adelante nos enseña la palabra del Señor, nos habla el Señor. Dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis? Dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas casas hay, dice. Y si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Dice, ¿no? Voy a prepararse lugar para vosotros. Y si me fuera, yo os prepararé el lugar. Otra vez, dice, ¿no? Volveré y los tomaré a mí mismo. Entonces Él dice, ¿no? Él dice, yo me voy, pero regresaré por vosotros. Esa era la promesa del Señor. Ha pasado 100 años. Mueren los discípulos, mueren los apóstoles. Queda el discípulo de Juan. En el año 100, Policarpo, muere en la persecución quemado. Y de ahí se levanta, ¿no? La iglesia perseguida en el año 200, y en el año 300 y 400, y en el año 1500. Y Jesús no volvía. Porque había una promesa, todo cristiano tenía esa promesa que Jesús iba a volver por su iglesia. Porque Él dijo, yo regresaré por vosotros. Y me los tomaré y me los llevaré conmigo. Para que ustedes vivan conmigo, dijo el Señor. Por eso, ¿no? No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez, dice. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo recalca esta misma palabra, ¿no? Esta misma palabra en 1 Tesalonicenses. Él habla y dice que el Señor iba a volver. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16 en adelante dice de la siguiente manera. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa era la promesa que Jesús dio, ¿no? Dijo, yo regresaré. Y el apóstol Pablo dice, ¿no? Que el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de trompeta, y con trompeta de Dios, dice, ¿no? Que Él mismo, esa voz de trompeta que dice, ¿no? Sube acá. En Apocalipsis 4, ¿no? Dice el apóstol Juan que escuchó una voz de trompeta que le decía, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Entonces el Señor vendrá hasta las nubes y dirá, ¿no? A su amada iglesia, iglesia, sube acá. Entonces nosotros subiremos al sonar del shofar. Escucharemos un sonido de trompeta. Un sonido de trompeta judío. Porque ya que Jesús, el Mesías, o Yeshua HaMashiach, como lo conocen, Él mismo hará sonar la trompeta. Y todos subiremos al cielo. Seremos transformados, dice la palabra del Señor, en un abrir y en un cerrar de ojos. Seremos transformados. En la palabra del Señor habla en 1 Corintios capítulo 15, el verso 50, dice, ¿no? Pero esto os digo, hermanos, ella vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, gloria a Dios. Entonces la palabra del Señor decía, ¿no? Que venga, cuando el Señor venga, ¿no? Este cuerpo se iba a transformar en un cuerpo espiritual. Por eso Jesús decía en Mateo, ¿no? Que seríamos como los ángeles de Dios en el cielo. Tendríamos ese cuerpo espiritual.
Amén. Así como estábamos diciendo, hermanos, ¿no? Que este cuerpo se iba a transformar en un cuerpo espiritual y que íbamos a subir al cielo juntamente con el Señor, porque esa era la promesa del Señor. Y por eso dice, ¿no? Que gloria a Dios, estamos teniendo aquí problemas de señal de internet, queridos amigos y hermanos, pero vamos a seguir juntamente con la palabra, ¿no? Y dice la palabra del Señor, ¿no? Que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Entonces la palabra del Señor nos habla, ¿no? De 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 que hicieron caso cuando Dios los llamó y 5 que no hicieron caso cuando Dios también los llamó. Dice que se durmieron. O sea, dejaron de hacer lo que tenían que hacer, dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de congregarse, dejaron de creer en el Señor. Tan solamente vieron un milagro, tal vez una visión, tal vez un sueño. Dios les habló en su corazón, mas lo endurecieron. Por eso también Jesús hablaba de la semilla, que una semilla cayó en el camino, que vinieron los pájaros, se lo comieron. Otra parte cayó sobre los pedregales, dice que salió el sol, lo quemó. Y otra semilla cayó en los espigos, dice, y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra semilla dice que cayó en buena tierra y este dio fruto, dice, al 30, al 60 y al 100 por uno. Esas son personas esto, ¿no? Aquellos que escuchan la palabra con gozo, dice, pero no lo hacen caso, no lo practican. Entonces dice que viene Satanás y le quita la palabra de su corazón. Esa es la semilla que se sembró. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos que cayeron en los pedregales son aquellas personas que reciben el mensaje con gozo, pero por causa de las aflicciones de esta vida, de la enfermedad, escasez, hambre, peste, enfermedad, dice que la palabra del Señor igual muere, deja de fluir, deja de tener importancia en su corazón. Pero aquella palabra que cae en los espigos, dice la palabra del Señor, que la ahogaron, es aquellas personas que escuchan la palabra del Señor con gozo, pero los afanes del dinero, la riqueza, dice que enceguece su corazón y se ahoga la palabra del Señor. No tiene efecto la palabra del Señor en su corazón. Pero aquellas personas que han caído en buena tierra son aquellas personas que han escuchado la palabra del Señor. Y lo que han escuchado lo han puesto en práctica. Y lo que han puesto en práctica lo han enseñado. Y lo que han enseñado lo han creído. Y lo que han creído lo han vivido. Pues dice el Señor, estos son prudentes, dice la palabra del Señor. Y los insensatos son llegar. Pero todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Yo creo en esa palabra que dice que todo tiene su tiempo. Quizás aún no es su tiempo, pero muy pronto llegará ese tiempo en el cual esa semilla que es la palabra dará fruto al 30, al 60. Entonces, dice que se escuchó una voz a la medianoche. Esta voz no era la voz de Jesucristo. Esta voz no era del Padre. ¿De quién era esta voz? Son los predicadores que dicen, Cristo viene. Pero muchos dicen, estos están locos. Dicen, ¿cómo van a salir a la calle a gritar aquí? ¿Cómo van a salir a la calle a bailar? ¿Cómo van a salir a la calle a hablar estas cosas? ¿Acaso es verdad? Dice la gente, ¿no? Entonces, esa es la voz de los que dicen, ¿no? Esa es la voz que se escuchó, dice. A la medianoche se oyó un clamor, dice. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle, dice la palabra del Señor, ¿no? Esa medianoche es que el tiempo ya se había cortado, el tiempo ya se había acabado. Ese es el clamor, la desesperación de los cristianos, de los creyentes, sea cualquiera su denominación. Hay muchos cristianos, muchos dicen, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Es la iglesia evangélica. Cualquiera sea su denominación, sean pentecostales, sean presbiterianos, sea cual sea el reino de los cielos, Cristo la roca, porque dice la palabra del Señor que somos su cuerpo, y su cuerpo somos del Señor, y Él es la cabeza.
Y el cuerpo tiene brazos, tiene piernas, tiene pecho, tiene cuello, tiene pies. Así también la iglesia dice que tiene miembros. Entonces, igualito es la iglesia, es un conjunto de iglesias. Por eso se llama iglesia en hebreo, significa kehilá, asamblea, una reunión de grupos de personas. Eso es iglesia. Iglesia no es una casa grande, iglesia no es un templo que tiene miles de años, no. Iglesia es aquellos que han recibido el Espíritu Santo en su corazón y le obedecen al Señor. Y por eso dice que a la medianoche se escuchó un clamor. Viene el esposo. Ya ha pasado 71 años ya que el pueblo de Israel es una nación. Y Jesús dijo que no iba a pasar de esa generación. Salmo 90 nos dice, ¿no?, que la generación del hombre duraba entre 70 y 80 años. Pero hoy vemos que el hombre puede vivir más de 80, pero también que otros pueden vivir menos de los 70. Esa es la generación que Dios dio. Este es el último tiempo. Terremotos en todas partes hay. Ya se está cumpliendo, pero la gente está ciega, no entiende aún todavía. Y el Señor dijo que iba a haber enfermedades. Ya hay enfermedades, la cólera, sinusitis, la peste negra. Tantas enfermedades. Ahora este último que ha salido, ¿no? Esta última enfermedad, tantas pestes, pues el Señor dijo pestes. O sea que iba a venir muchas enfermedades. Y ciertamente si miramos atrás, los años atrás, investigamos, ya ha habido muchas enfermedades, generación tras generación. Tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos, que Cristo está a la puerta. Y si no ha venido Jesús es porque ha tenido demasiada misericordia. Jesús tenía que haber venido ya en el 1988. Tenía que haber venido en el 97. Tenía que haber venido en el año 2000. Tenía que haber venido en el año 2012. Tenía que haber venido en el año 2014. En el año 2016, 2018 y 2020. Pero Jesús no ha venido. Porque muchas personas se van a perder tras los juicios del Señor. Después de que Cristo venga, los juicios de Dios van a caer a la tierra. Y mucha gente se va a querer arrepentir, pero va a ser demasiado tarde. Por eso dice Dios que no les dará tiempo de nada, de nada. No les dará tiempo de nada. Cuando quieran arrepentirse será demasiado tarde, dice, demasiado tarde. Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que reconciliarnos con el Señor. Este es el tiempo en el cual tenemos que buscar al Señor más que el oro, más que la plata, más que cualquier bien, más que cualquier tesoro. Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que ponernos la mano al corazón y decir, ¿dónde queremos irnos? ¿Al cielo con el Señor o abajo? Porque no hay otro camino, dice el Señor, solamente hay dos caminos. Uno angosto que te lleva a la salvación y uno al ancho que te lleva hacia la perdición. Hoy tú tienes que escoger cuál camino decidirás. Hacia la salvación, que es en Cristo Jesús. Una vida de oración, una vida donde tú tienes que congregarte en una iglesia, una vida donde tú tienes que hablarle de Cristo a otras personas para que ellos también sean salvos, para que ellos también puedan recibir esa salvación de ser salvos. Que cuando muera te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mateo 25:43 en adelante. Pero aquellos que morirán sin Cristo en el camino ancho, quizás en fiestas, en borracheras. Esto no es bonito decirlo, pero está en la Biblia. A nadie le agrada que le digan estas cosas. Y yo les ruego que me disculpen, hermanos, pero amigos. Pero esta es la realidad. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 22:15, Apocalipsis 21:8, Gálatas capítulo 5, 1 Corintios 6, capítulo 9, dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los mentirosos. Y hay una lista larga. Es triste decirlo, pero es una realidad. A nadie le gusta hablar estas cosas, pero tenemos que hablarla. Porque si no hablamos, muchas personas se van a perder. Muchas personas van a pensar que hay que vivir, disfrutar. Y después cuando uno se muere, se va directo con el Señor. Pero eso no es la verdad.
que cuando uno muera hay un alma que salvar. Por eso en Deuteronomio 28 decía el Señor: pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero Él dice: escoge la vida, escoge la bendición y no la maldición. Escoge una vida eterna y no una perdición eterna. Este es el día en cual el Señor quiere salvarte, quiere redimirte, quiere limpiar tu conciencia de tu maldad, quiere limpiar tu corazón de todos esos pensamientos malos que tienes, de todo ese sufrimiento. Solo Cristo lo puede hacer. Pero Él dice: no, si la gracia de Dios ha venido a tu vida, renuncia al pecado. De la única manera, dice, por eso Pedro decía, no, sed santos, porque yo soy santo. Entonces ese es el deseo del Señor. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ciertamente es así. Muchas personas en aquel día, Señor, se arrepentirán. Señor, ahora sí voy a dejar este vicio, ahora sí voy a dejar esta fiesta, ahora sí voy a dejar esto y el otro. Pero cuando el Señor venga, se lleva a su iglesia, será demasiado tarde. Y cuando decimos: Señor, Señor, llévame contigo, de cierto te digo que no te conozco, nos dirá. Con una mirada triste, con lágrimas, nos dirá el Señor: de cierto te digo que no te conozco. Con un dolor en su corazón. Porque Génesis capítulo 5, verso 6 dice que Él siente un dolor en su corazón al ver cómo el hombre, dice, que anda descarriado, anda en vicios. Por eso también decía Jeremías, ¿no?, que cuando les hablaba la palabra del Señor, y ellos decían: no haremos caso de lo que tú dices, Jeremías, porque iremos en pos de nuestros ídolos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Jeremías lloraba por el pueblo. Jeremías lloraba por sus hermanos, por sus hermanas, por su familia, por su madre, por sus hermanos, porque aún no habían entendido la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, ¿no? ¿Cómo se salvarán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les hable? Este es el mensaje del Señor. Por eso le puse, ¿no?, la última advertencia. Porque es la última advertencia del Señor. Él nos enseña, nos dice en su palabra, que seamos prudentes, que escojamos la vida y no que nos perdamos. Este es el tiempo en el cual tú te puedes reconciliar con el Señor, decirle en este momento: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Limpia mi corazón de mi maldad. Limpia mi conciencia, Señor, de mi maldad. Limpia el pecado aún de mis huesos, Señor. Reconozco que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Reconozco, Señor, que he sido comprado a precio de sangre. Señor, que tu sangre preciosa se derrame sobre mí, sobre mi familia, Señor, y nos limpie en este día, Señor. Hoy, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor, como mi único Salvador. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, este es el mensaje de hoy. Vamos a hacer una oración de fe para que Dios pueda tener misericordia de más almas, no solamente también de ustedes, porque este audio será compartido en todos los grupos
en todos los grupos, WhatsApp, Facebook, hasta en el mismo YouTube va a subirse. Con este nombre, Oración de Fe, con el nombre Marcelo Rojas Calle, estaremos subiendo los mensajes también a YouTube, para que muchos también puedan escuchar este mensaje. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Tú seas, Padre de la Gloria, tocando cada corazón, cada vida, Señor. Nos acercamos humildemente delante de tu presencia, Señor, rogando tu perdón, rogando tu misericordia, Señor, porque solamente tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, Señor. Apiádate, Señor, y tenga misericordia de nuestras familias, Señor, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas, Señor. Tenga misericordia aún de nuestros padres, de nuestras madres, Señor. Salva nuestras familias, Señor, porque tu palabra dice, tú y tu casa serás salvo, Señor. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en esa palabra, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de nuestras familias, que tú tengas misericordia, Señor, de esa gente que está en la calle sin comida, Señor. Provee esas vidas, Señor. Tenga misericordia de los que están enviciados en drogas, Señor. Tenga misericordia, Señor, de los que están enviciados, Señor, en la borrachera, Señor. Todos aquellos que tienen maldición, brujería, Señor, empieza a quebrantar, Padre de la Gloria, toda brujería del diablo, toda maldición, toda hechicería, Señor, toda enfermedad de cáncer, tuberculosis, gastritis en el estómago, Señor, úlceras en el Señor, en su vientre, Señor. También, Señor, sana, Señor, todo vientre, Señor, que es estéril, Señor. Dale un nuevo vientre, Señor, para que pueda tener más hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Padre bendito, Padre santo, ya que tú solamente tú puedes hacerlo, Señor. Extiende tu mano poderosa, Padre de la Gloria, para que en el nombre de tu Hijo amado, Santo Jesús, Señor, milagros y maravillas puedan acontecer en este día, en esta hora, en este instante, Señor amado. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias y decimos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre cada corazón, sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Y decimos a tu Espíritu Santo, bienvenido eres a mi vida. Bienvenido eres a mi familia. Bienvenido eres a mi hogar. Gracias, Padre Santo. Y lléname más de tu presencia, Señor, para que pueda hacer tu voluntad. Y sobre todas las cosas, Señor, dame la fuerza de tu Espíritu, Señor, para que yo pueda hacer, Señor, aquello que tú has creído que yo pueda hacer, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Jesús.